¿Alguna vez te has sentido tan abrumado por las circunstancias que comenzaste a cuestionar si Dios realmente está contigo? La vida, con sus altibajos, puede ser un reto constante, y a veces, cuando enfrentamos dificultades, el dolor o la incertidumbre nos lleva a la duda. Las pruebas de la vida pueden hacer que nos sintamos como si estuviéramos solos, como si nuestras oraciones no llegaran al cielo, o como si las respuestas de Dios estuvieran demorando demasiado. ¿Has experimentado esos momentos en los que la duda parece nublar tu fe y te deja preguntándote si tus oraciones están siendo escuchadas? Es común tener estas dudas en momentos de angustia. En la vida, todos enfrentamos momentos en los que nuestras circunstancias nos parecen insuperables. La enfermedad, las dificultades financieras, los conflictos familiares o simplemente la incertidumbre sobre el futuro pueden hacernos cuestionar todo lo que creemos. Pero lo que muchos no saben es que hay un poder oculto en la oración que puede transformar tu duda en una fe inquebrantable, y este poder ha sido utilizado por hombres y mujeres de Dios a lo largo de la historia para superar sus momentos más oscuros. Si te encuentras en un lugar de incertidumbre, de lucha o de desconfianza, este poder de la oración puede ser tu salida hacia una fe renovada y una conexión más profunda con Dios. Cuando te sientes perdido o sin esperanza, la oración es más que solo palabras lanzadas al viento. Es un canal de comunicación directa con el Creador, y aunque no siempre recibimos la respuesta que esperamos o en el momento que queremos, podemos confiar en que Él nos escucha. La oración tiene un propósito más allá de simplemente pedir lo que deseamos. Es una llave espiritual que abre puertas cerradas, disipa las sombras de la duda y nos permite ver la mano de Dios obrando en nuestras vidas de maneras que quizás no habíamos considerado antes. Las oraciones profundas y estratégicas son un recurso invaluable para fortalecer tu fe. Estas oraciones son más que palabras vacías o simplemente un ritual. Son herramientas poderosas que pueden cambiar nuestra perspectiva, transformar nuestra vida espiritual y, lo más importante, acercarnos más a la presencia de Dios. En este video te quiero mostrar cómo estas oraciones no solo fortalecen nuestra fe, sino que nos ayudan a conectarnos con Dios de una manera más profunda, auténtica y transformadora. No es solo una cuestión de pronunciar palabras de manera mecánica. Se trata de abrir nuestro corazón, de alinearnos con la voluntad divina y de permitir que el poder de Dios trabaje en nosotros. Pero aquí está el secreto que muchos no entienden. La oración no es solo un monólogo, es un diálogo con el Creador del universo. Esto significa que no solo estamos hablando a Dios, sino que Él también habla a nosotros. Y en ese diálogo no solo nos pide que confiemos en Él, sino que nos ofrece respuestas, consuelo y dirección. Si bien la respuesta no siempre es inmediata o de la forma en que esperamos, Dios responde de maneras sorprendentes, a menudo a través de nuestra paz interior, nuestras circunstancias o incluso a través de las palabras de otras personas. ¿Cómo orar con propósito? La oración tiene que ser más que un acto habitual. Debe ser una conversación significativa y llena de intención. Primero, es importante orar con un corazón sincero, abierto a escuchar la voz de Dios. A veces tenemos la tendencia de tratar la oración como una lista de pedidos, pero la verdadera oración también es un espacio para escuchar, para alinearnos con lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Si oramos con la voluntad de aceptar lo que Dios tiene para nosotros, la oración se convierte en un acto transformador. ¿Cómo alinear tu corazón con la voluntad de Dios? La clave está en rendir nuestra voluntad a la de Él. No siempre entendemos por qué Dios permite ciertas cosas en nuestras vidas,
Pero cuando oramos pidiendo que su voluntad se haga en nosotros, estamos diciendo que confiamos en su sabiduría infinita. Esta entrega es un acto de fe que abre las puertas a la acción de Dios. Es importante recordar que la voluntad de Dios siempre está orientada a nuestro bien, aunque a veces no lo veamos de inmediato. Además, en la oración podemos pedir señales claras de que Él está trabajando en nuestra vida. Dios no solo escucha nuestras oraciones, sino que también nos responde. Las señales pueden ser sutiles, como una nueva oportunidad, una paz inesperada en medio de una tormenta, o la intervención de una persona que te brinda sabiduría en el momento exacto en que lo necesitas. Estos momentos son testamentos de su presencia y de su fidelidad. ¿Por qué la oración es tan poderosa en tiempos de duda? Cuando enfrentamos dificultades, el enemigo se aprovecha de nuestras debilidades, y una de sus tácticas más efectivas es sembrar la semilla de la duda. Nos hace creer que nuestras oraciones no son escuchadas o que Dios no se preocupa por nosotros. Pero la realidad es que la oración tiene el poder de destruir esas mentiras, al alinearnos con la verdad de que Dios siempre está con nosotros, incluso cuando no podemos ver su obra. Además, al orar, podemos recordar los momentos en que Dios ya ha obrado en nuestras vidas. La oración no solo nos conecta con Él en el presente, sino que nos permite recordar su fidelidad en el pasado. Este ejercicio fortalece nuestra confianza en Él y nos da la esperanza de que, aunque las circunstancias sean difíciles ahora, Dios no nos abandonará. Te prometo que, si te quedas hasta el final de este video, saldrás con una fe renovada y con herramientas prácticas para enfrentar cualquier duda que el enemigo intente plantar en tu mente. Este no es solo un video más. Es un encuentro divino que tiene el potencial de cambiar el curso de tu vida. La oración tiene el poder de transformar tu corazón, renovar tu mente y fortalecerte en tu camino de fe. No subestimes el poder de las palabras que pronuncias ante Dios. Antes de continuar, quiero pedirte algo importante. Comenta paz en Cristo en este video. Este pequeño acto no solo refleja tu compromiso con la fe, sino que también tiene el poder de ayudar a que este mensaje llegue a más personas que necesitan escuchar la verdad. Dale like al video y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Al hacerlo, no solo estás mostrando tu apoyo a este canal, sino que estás contribuyendo a difundir la palabra de Dios y a construir una comunidad de creyentes que se apoyan mutuamente en la fe. Si ya eres parte de esta comunidad, quiero que sepas que eres parte de algo grande. Este canal no es solo un espacio de enseñanza, es un movimiento de personas que buscan la verdad, que desean conocer más profundamente a Dios y que están comprometidas con crecer en la fe. Tu suscripción no es un simple clic, es una declaración de que estás listo para profundizar en tu relación con Dios. Ahora prepárate porque lo que viene a continuación puede ser la clave para desbloquear una nueva dimensión de fe en tu vida. A través de la oración podemos superar cualquier duda, cualquier miedo y cualquier obstáculo que el enemigo trate de poner en nuestro camino. Así que toma un momento, haz una pausa y abre tu corazón. Dios quiere hablarte y a través de este encuentro puede ser que descubras la respuesta que has estado esperando. Vamos a sumergirnos en la palabra y descubrir cómo las oraciones pueden ser tu arma más poderosa en momentos de duda, para que, al final de este viaje, tengas una fe renovada y fortalecida. Cuando la promesa parece imposible, Abraham, conocido como el padre de la fe, es un personaje central en la historia bíblica. Su vida está marcada por momentos de gran obediencia y fe, pero también por dudas y luchas internas. La Biblia nos presenta a Abraham como un hombre que, a pesar de enfrentar circunstancias aparentemente imposibles,
Eligió confiar en las promesas de Dios. Este acto de fe no solo transformó su vida, sino que dejó una enseñanza profunda para todos nosotros. A lo largo de su historia, podemos aprender lecciones valiosas sobre cómo enfrentar la incertidumbre y la duda, y cómo, incluso cuando las promesas parecen imposibles, la fe en Dios puede prevalecer. En el capítulo 15 de Génesis encontramos un momento crucial en la vida de Abraham. Dios le había prometido que sería el padre de una gran nación, pero Abraham y su esposa Sara eran ya ancianos y no tenían hijos. A pesar de la edad avanzada de ambos, Dios le aseguró a Abraham que tendría un hijo y que sus descendientes serían tan numerosos como las estrellas del cielo. Esta promesa parecía imposible, casi absurda, dado que Abraham ya estaba en una etapa en la que muchos habrían considerado que su vida familiar había llegado a su fin. No obstante, fue precisamente en ese momento de incertidumbre y duda cuando Abraham, lejos de rendirse, elevó una oración de fe. La promesa de Dios parecía no solo improbable, sino humanamente imposible. Sin embargo, Abraham, en lugar de ver las circunstancias que le rodeaban, decidió poner su confianza en la palabra de Dios. La Biblia dice que Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Génesis 15:6. Este versículo resalta uno de los momentos más significativos en la vida de Abraham, pues muestra que su fe, a pesar de las dudas que pudieran haber surgido, fue lo que lo justificó ante Dios. La oración de Abraham no fue solo una petición en busca de respuestas, sino una declaración de confianza profunda en que, aunque la situación era difícil de comprender, él estaba dispuesto a creer en la promesa divina. ¿Qué podemos aprender de Abraham? La historia de Abraham nos ofrece varias lecciones poderosas sobre cómo enfrentar momentos de duda y cómo nuestra fe puede ser un faro de esperanza en tiempos de incertidumbre. 1. La oración de fe no niega la realidad, pero confía en la soberanía de Dios. Aunque Abraham y Sara eran conscientes de su avanzada edad y la aparente imposibilidad de concebir un hijo, Abraham no dejó que esas realidades dictaran su confianza en Dios. La oración de fe no consiste en negar lo que es evidente, sino en confiar en que, por encima de nuestras limitaciones humanas, Dios es soberano y tiene el control de todas las situaciones. Es importante recordar que la fe no es una actitud ciega o una negación de lo que estamos viviendo. No se trata de ignorar nuestras dificultades, sino de reconocer que, aunque la situación parece insuperable, Dios tiene el poder para obrar de maneras que no podemos entender. Cuando enfrentamos desafíos en nuestras vidas, ya sea en el ámbito personal, profesional o familiar, es fácil quedar atrapados en el cómo o en el por qué. Sin embargo, la verdadera oración de fe consiste en llevar esas preguntas a Dios y confiar en que Él sabe lo que está haciendo. Abraham no tenía las respuestas, pero eligió confiar en que, si Dios lo había prometido, Él también lo cumpliría. Su fe fue una declaración de confianza en la soberanía de Dios, a pesar de que las circunstancias parecieran hacer imposible el cumplimiento de esa promesa. 2. La duda no es el fin de la fe, es una oportunidad para fortalecerla. Es comprensible que en momentos de incertidumbre surjan dudas. La fe no se trata de una ausencia total de duda, sino de la capacidad de, en medio de esas dudas, seguir confiando en Dios. Cuando Abraham se enfrentó a la promesa de un hijo en su vejez, podría haber experimentado momentos de duda. Sin embargo, en lugar de rendirse o dudar de la bondad de Dios, decidió llevar esas dudas ante el Señor en oración. La duda no debe verse como el fin de nuestra fe, sino como una oportunidad para profundizarla.
Es natural preguntarnos, ¿cómo sucederá esto? ¿O por qué aún no he visto el cumplimiento de la promesa? Pero, al igual que Abraham, podemos llevar nuestras dudas ante Dios, confiando en que Él nos dará la paz para seguir adelante, incluso cuando no entendemos completamente el proceso. La fe se fortalece cuando somos honestos con Dios acerca de nuestras luchas y, al mismo tiempo, decidimos seguir confiando en Él. 3. Dios honra la fe, no la perfección. Una de las enseñanzas más poderosas de la vida de Abraham es que Dios honra la fe, no la perfección. A lo largo de la vida de Abraham, podemos ver que él cometió errores y momentos de falta de fe. En algunos puntos, tomó decisiones que no reflejaron completamente su confianza en Dios, como cuando intentó acelerar el cumplimiento de la promesa de Dios al tener un hijo con Agar, la sierva de Sara. Sin embargo, a pesar de estos errores, la fe inicial de Abraham fue suficiente para que Dios lo considerara justo. Esto es un recordatorio de que no necesitamos ser perfectos para agradar a Dios. Lo que Dios busca es un corazón dispuesto a confiar en Él, incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo a nuestro alrededor. La fe de Abraham, aunque imperfecta, fue suficiente para que Dios lo considerara justo. De la misma manera, nosotros podemos fallar y cometer errores, pero si mantenemos una actitud de fe, Dios ve nuestra disposición a confiar en su promesa. ¿Cómo aplicar esto en nuestras vidas? Cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles, como la que vivió Abraham, es fácil pensar que la promesa de Dios está lejos de cumplirse. Sin embargo, lo que podemos aprender de su vida es que en esos momentos debemos elevar una oración de fe. Una oración que no sea solo un pedido, sino una declaración de confianza en que, aunque no comprendemos todo, creemos que Dios cumplirá lo que ha prometido. Es posible que estemos pasando por momentos de duda, por situaciones que parecen imposibles de superar, pero debemos recordar que Dios no nos pide que entendamos todo. Lo que Él quiere es que confiemos en su fidelidad y en su capacidad para hacer lo que parece imposible. No se trata de tener todas las respuestas, sino de dar el paso de fe y seguir confiando, aun cuando las circunstancias no cambian de inmediato. La fe, como la de Abraham, nos permite ver más allá de las limitaciones humanas. Nos da la confianza de que, aunque las promesas de Dios puedan parecer imposibles en el momento, Él es capaz de hacerlas realidad. Y, al igual que Abraham, cuando elevemos nuestra oración de fe, debemos recordar que Dios honra esa fe y no nuestra perfección. Finalmente, la historia de Abraham nos invita a seguir confiando en que, aunque no entendemos cómo sucederán las cosas, Dios tiene un plan perfecto. En esos momentos, cuando la promesa parece imposible, debemos recordar que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Eleva tu oración como Abraham. Señor, no entiendo cómo sucederá, pero creo en tu promesa. Esa es la fe que Dios busca en nosotros, una fe que, a pesar de las dudas, sigue confiando en su soberanía. Cuando la espera se hace larga, la espera puede ser una de las pruebas más difíciles que enfrentamos en la vida. En momentos de incertidumbre, cuando nuestras oraciones parecen no ser escuchadas, cuando todo parece estar en silencio, es fácil caer en la desesperación. Pero la historia de Ana, la madre del profeta Samuel, nos recuerda que, a pesar de la larga espera, la persistencia en la oración y la fe en Dios pueden traer frutos abundantes. Ana, en su dolor, en su sufrimiento y en su anhelo profundo por un hijo, muestra cómo la oración puede fortalecer la fe y traer respuestas en el tiempo perfecto de Dios. Ana, un ejemplo de fe en la espera. Ana,
es un personaje cuya vida, relatada en 1 Samuel 1, nos enseña valiosas lecciones sobre la importancia de la oración persistente y la fe en momentos de desesperación. En ese tiempo, ser estéril era considerado una vergüenza, una maldición. En una sociedad donde la fertilidad era vista como una bendición directa de Dios, el hecho de que Ana no pudiera tener hijos la colocaba en una posición de humillación y angustia. Su vida se veía marcada por el dolor y las constantes burlas de Penina, la otra esposa de su marido, Elcaná, quien sí tenía hijos. En medio de esta situación, Ana recurrió a Dios. Su dolor era tan grande que no podía dejar de llorar. Sin embargo, a pesar de las circunstancias difíciles, ella no se apartó de su fe. En lugar de rendirse, Ana se acercó a Dios con todo su corazón. En 1 Samuel 1, 10, 11 se nos dice que Ana oró con fervor, derramando su alma delante de Dios, y pidió un hijo. No solo oró, sino que hizo un voto. Si me dieras un hijo varón, yo lo dedicaría a Jehová todos los días de su vida. Ana no solo estaba pidiendo un hijo, sino que estaba dispuesta a ofrecerle su hijo a Dios como una entrega total. La oración de Ana fue tan sincera y llena de pasión que el sacerdote Elí, al verla orando en el templo, pensó que estaba ebria. Ana, sin embargo, le explicó que no estaba borracha, sino que su alma estaba tan afligida que solo podía expresar su dolor a través de la oración. La respuesta de Elí fue un acto de fe. Le dijo que Dios le concedería su petición. Y efectivamente, Ana quedó embarazada y dio a luz a Samuel, quien sería un hombre de gran fe y líder para el pueblo de Israel. Lecciones de la vida de Ana. La historia de Ana es rica en enseñanzas sobre la oración, la fe y la perseverancia. A continuación, exploraremos 3 lecciones clave que podemos aplicar a nuestras propias vidas cuando nos encontramos en tiempos de espera. 1. La oración persistente rompe barreras. Ana nos enseña que la oración persistente tiene un poder transformador. A pesar de las burlas de Penina, la vergüenza que sentía por no tener hijos y el tiempo que pasaba sin respuestas, Ana no se rindió. En lugar de dejar que su dolor la alejase de Dios, ella lo acercó aún más a Él. Ana persistió en su oración, y esa persistencia fue clave para su victoria. Es fácil caer en la desesperación cuando no vemos resultados inmediatos. A menudo, cuando oramos por algo durante mucho tiempo, sin ver cambios, nos cuestionamos si Dios nos está escuchando o si nuestras oraciones realmente importan. La vida de Ana, sin embargo, nos muestra que, aunque las respuestas de Dios pueden tardar, eso no significa que Él no esté escuchando. La persistencia en la oración no solo fortalece nuestra fe, sino que también demuestra nuestra dependencia total de Él. En Mateo 7:7, Jesús nos dice: «Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá». La persistencia en la oración no es un acto de desesperación, sino un acto de fe. Confiamos en que Dios nos responderá, y si nuestra oración es conforme a su voluntad, Él nos dará lo que necesitamos en el momento adecuado. 2. Dios escucha el clamor de un corazón quebrantado. Ana también nos enseña que Dios escucha el clamor de un corazón quebrantado. No importa cuán grande sea el dolor que estamos atravesando, Él está dispuesto a escuchar nuestras peticiones más profundas. A veces, en medio de la dificultad, podemos sentir que nuestras oraciones no tienen sentido o que Dios está distante. Pero Ana nos demuestra que, aunque nuestros corazones estén rotos, Dios está cerca de aquellos que sufren. En 1 Samuel 1:15, Ana dice: «No, Señor mío, yo soy una mujer afligida de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová». Esta frase es clave.
Ana no solo presentó su petición, sino que derramó su alma ante Dios. Ella no ocultó su dolor, ni trató de disfrazar sus emociones. Al contrario, se presentó tal como era, con su sufrimiento y vulnerabilidad. Y Dios escuchó. Este es un recordatorio de que podemos presentarnos ante Dios tal como somos. Él no espera que nos pongamos una máscara o que minimicemos nuestro dolor. En lugar de eso, Él anhela que nos acerquemos a Él con un corazón sincero, dispuestos a compartir nuestra aflicción y a confiar en que Él tiene el control. No hay dolor demasiado grande que Dios no pueda sanar, ni necesidad tan profunda que Él no pueda suplir. 3. La fe se fortalece cuando entregamos nuestras cargas a Dios. La tercera lección que podemos aprender de Ana es que la fe se fortalece cuando entregamos nuestras cargas a Dios. Ana no solo oró por un hijo, sino que comprometió a su hijo a Dios. Ella dijo: «Si me dieras un hijo varón, yo lo dedicaría a Jehová todos los días de su vida». 1 Samuel 1:11. Al hacer este voto, Ana demostró una fe que no solo deseaba recibir bendiciones, sino que estaba dispuesta a entregar lo más precioso para ella a Dios. En la vida, a menudo nos encontramos en situaciones donde nuestras cargas parecen demasiado grandes para llevarlas por nuestra cuenta. Ya sea en el ámbito personal, familiar, profesional o emocional, las preocupaciones y los desafíos pueden parecer abrumadores. Sin embargo, Ana nos enseña que cuando entregamos nuestras cargas a Dios y confiamos en Él con lo que más nos duele, nuestra fe se fortalece. La fe no se trata solo de recibir lo que pedimos, sino de confiar en el plan perfecto de Dios y estar dispuestos a rendir todo ante Él. La entrega de Ana a Dios fue un acto de confianza, sabiendo que su hijo no solo sería un regalo para ella, sino también para el propósito divino. Y Dios honró su fe al darle a Samuel, quien sería un hombre de gran influencia y quien al crecer ungiría a David como rey de Israel. La espera como oportunidad para fortalecer nuestra fe. Cuando estamos en momentos de espera, ya sea por respuestas a oraciones, por cambios en nuestra vida o por una solución a nuestros problemas, es fácil desanimarnos. Sin embargo, la vida de Ana nos recuerda que la espera no es un tiempo de inactividad espiritual. Más bien, es una oportunidad para fortalecer nuestra fe, para confiar más profundamente en el plan de Dios y para perseverar en la oración. Como Ana, debemos aprender a ver la espera como una oportunidad para acercarnos más a Dios, para confiar en su tiempo perfecto y para rendir nuestras cargas a Él. La historia de Ana, la madre de Samuel, es una poderosa lección sobre cómo la oración persistente, el clamor de un corazón quebrantado y la entrega total de nuestras cargas a Dios pueden transformarnos. Ana no solo nos enseña a orar con fervor, sino que también nos muestra que, aunque la espera sea larga y el dolor profundo, Dios responde en el momento perfecto, cuando estamos listos para recibir su bendición. Si te encuentras en una temporada de espera, sigue el ejemplo de Ana. Ora con persistencia, derrama tu alma delante de Dios y confía en que Él actuará según su voluntad y en el tiempo perfecto. Cuando el camino es difícil, en la vida, todos enfrentamos momentos de dificultad, desafíos que parecen abrumarnos, situaciones que nos sumergen en el dolor, la tristeza o la incertidumbre. Sin embargo, en medio de esos momentos de angustia, la Biblia nos ofrece ejemplos de fe, esperanza y fortaleza. Uno de los relatos más poderosos que nos enseña a enfrentar los momentos difíciles se encuentra en Mateo 26, 36, 46, cuando Jesús, el Hijo de Dios, se enfrenta a uno de los momentos más aterradores de su vida en la víspera de su crucifixión. Este pasaje no solo revela su humanidad,
sino también el modelo a seguir para nosotros cuando nos enfrentamos a pruebas duras y dolorosas. En este relato, Jesús se encuentra en el huerto de Getsemaní, un lugar que se convierte en el escenario de su profunda agonía. Sabe que lo que le espera es la cruz, un sufrimiento físico y espiritual indescriptible. Sin embargo, a pesar de su divinidad, en su humanidad experimenta el temor y la angustia. Se enfrenta al dilema de la voluntad de su Padre y la realidad de lo que está por vivir. Sabía que el propósito de su venida a la tierra era morir por los pecados de la humanidad, pero en ese momento, en su angustia, pide: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. Este acto de oración revela mucho sobre la relación entre Jesús y su Padre, y también ofrece valiosas lecciones para nosotros cuando el camino es difícil y nos sentimos abrumados. A través de sus palabras y acciones, podemos aprender cómo afrontar las pruebas y la angustia con una fe genuina y una actitud de obediencia. 1. La oración como lugar seguro para expresar nuestras emociones. En el pasaje de Mateo, vemos a Jesús orando en un momento de desesperación. Él no se muestra como una figura inalcanzable, sino que se presenta tal como es, con emociones humanas reales. La angustia de Jesús no es una fachada, es una expresión sincera de su humanidad. En su oración no esconde su miedo ni su dolor. Por el contrario, se dirige a Dios con honestidad y apertura, compartiendo sus temores, dudas y ansiedades. Esto nos enseña una valiosa lección. La oración es un lugar seguro para expresar nuestras emociones. Cuando enfrentamos dificultades, muchas veces tendemos a pensar que debemos ser fuertes y ocultar nuestros sentimientos ante Dios. Tal vez creemos que la debilidad o el temor son inadecuados para una oración. Sin embargo, Jesús nos muestra que no tenemos que fingir fortaleza. Dios conoce nuestros corazones y nuestras luchas. No necesitamos disimular lo que sentimos o pretendemos que todo está bien cuando no lo está. Podemos y debemos ser sinceros con Él, tal como Jesús lo fue en Getsemaní. La oración, lejos de ser un acto de perfección, es un espacio donde podemos ser vulnerables, transparentes y honestos, sabiendo que Dios nos recibe tal como somos. Cuando Jesús oró, Él estaba abriendo su corazón al Padre, dejando al descubierto sus temores y su angustia. Al hacer esto, no solo encontró consuelo, sino también fuerza para seguir adelante. Siendo honestos con Dios en nuestra oración, podemos recibir la misma gracia y fortaleza. La oración no es solo una forma de pedir, sino también una forma de liberar nuestras cargas emocionales, un medio para depositar nuestros temores, ansiedades y dudas en las manos de Dios. 2. La fe no elimina el dolor, pero nos da la fuerza para enfrentarlo. Otro aspecto importante que podemos aprender de este pasaje es que la fe no elimina el dolor, pero nos da la fuerza para enfrentarlo. Jesús sabía lo que se le venía, y a pesar de su profundo sufrimiento emocional, no evitó la cruz. En su oración pidió que, si fuera posible, se le apartara de esa copa de sufrimiento, pero también dejó claro que estaba dispuesto a someterse a la voluntad de Dios, sin importar lo que ello significara. Al decir, no sea como yo quiero, sino como tú, Jesús mostró una fe profunda y una obediencia inquebrantable al plan de Dios, aun cuando ese plan le traería un sufrimiento indescriptible. Este acto de fe no significa que el dolor desaparezca de inmediato. De hecho, Jesús continuó enfrentando la agonía, la traición y la crucifixión. Pero lo que la fe hizo fue darle la fortaleza para soportar el dolor, para caminar por el difícil camino que le esperaba.
Jesús encontró consuelo en su relación con el Padre, en la certeza de que, aunque el sufrimiento era real, también lo era la fidelidad de Dios. En medio de la angustia, Jesús confiaba en que el propósito divino, aunque doloroso, era perfecto y traería un bien eterno. Del mismo modo, nosotros no podemos evitar el dolor que a veces enfrentamos, ya sea físico, emocional o espiritual. Sin embargo, la fe en Dios nos da la fortaleza para seguir adelante. La fe no elimina el sufrimiento, pero nos permite enfrentar las dificultades con esperanza y valentía. Nos recuerda que, aunque no entendemos completamente lo que está sucediendo, podemos confiar en que Dios tiene un propósito, incluso en medio del dolor. 3. La voluntad de Dios siempre es perfecta, aunque no la entendamos. En el huerto de Getsemaní, Jesús enfrentó el doloroso desafío de aceptar la voluntad de su Padre. Sabía que la cruz era el único camino para cumplir con la misión que había venido a cumplir en la tierra, y aunque en su humanidad deseaba evitar ese sufrimiento, se sometió completamente a la voluntad de Dios. Su oración muestra una rendición total a lo que el Padre tenía preparado para él. No se haga mi voluntad sino la tuya. Mateo 26:39. Esta declaración es una de las más profundas en toda la Escritura, pues revela la obediencia absoluta de Jesús y su confianza en que la voluntad de Dios, aunque dolorosa, era lo mejor. Muchas veces, cuando enfrentamos situaciones difíciles, luchamos con la voluntad de Dios. Nos cuesta comprender por qué las cosas suceden de la manera en que lo hacen. Podemos preguntar, ¿por qué a mí? O ¿por qué tiene que ser tan difícil? Sin embargo, el ejemplo de Jesús nos enseña que, aunque no entendamos completamente los caminos de Dios, podemos confiar en que su voluntad es perfecta. Él ve lo que nosotros no podemos ver y tiene un plan que, aunque a veces no lo entendamos, es para nuestro bien y para su gloria. Al igual que Jesús, podemos orar y rendir nuestra voluntad a Dios, sabiendo que Él tiene el control. La oración no solo es un momento para pedir algo, sino también un acto de rendición, donde reconocemos que nuestros propios deseos pueden ser diferentes a los de Dios, pero confiamos en que Él sabe lo que es mejor para nosotros. Esta sumisión no es una resignación pasiva, sino una expresión de fe y confianza en que la voluntad de Dios es siempre lo más sabio y lo más amoroso. Cuando el camino es difícil, el ejemplo de Jesús en Getsemaní nos ofrece una guía invaluable. Nos enseña que podemos ser honestos con Dios acerca de nuestras emociones, que la fe no elimina el dolor, pero nos da la fuerza para enfrentarlo, y que la voluntad de Dios es perfecta, incluso cuando no la entendemos completamente. Si estás pasando por un momento difícil, no te rindas. Lleva tus temores, dudas y preocupaciones a Dios en oración, tal como lo hizo Jesús. Confía en que Él te sostendrá y que a pesar del sufrimiento, su plan es perfecto y tiene un propósito eterno. La oración no es solo un acto de pedir, sino un acto de rendición y de confianza en un Dios que ama, cuida y guía a sus hijos. Al seguir el ejemplo de Jesús, podemos encontrar la paz en medio de la tormenta y la fuerza para seguir adelante, sabiendo que no estamos solos, sino que Dios está con nosotros en cada paso del camino. Cuando crees en el poder de la palabra de Dios, la fe es un concepto fundamental en la vida cristiana, un pilar esencial que puede transformar las vidas de las personas que se aferran a ella. En la Biblia, encontramos numerosos ejemplos de cómo la fe en Dios ha obrado milagros en la vida de aquellos que confiaron plenamente en su poder. Uno de los relatos más impactantes que nos habla sobre la fe y la autoridad de la palabra de Dios se encuentra en el Evangelio de Mateo, específicamente en el capítulo 8, versículos 5-13. En esta historia, un centurión romano, un hombre
de alta posición en el ejército, se acerca a Jesús con una petición urgente: la sanación de su siervo. Sin embargo, lo más impresionante de esta historia no es solo la petición del centurión, sino la actitud de fe que él demuestra, algo que sorprende incluso a Jesús. En Mateo 8:8, el centurión dice: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra, y mi siervo será sanado. Esta afirmación, hecha por un hombre que probablemente no había tenido contacto cercano con Jesús, ni con los judíos en general, revela una fe profunda y una comprensión clara del poder de la palabra de Jesús. No era necesario que Jesús estuviera presente físicamente en el lugar donde se encontraba el siervo para que la sanación ocurriera. El centurión entendía que la palabra de Jesús tenía suficiente autoridad para sanar sin necesidad de que él se desplazara. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre el poder que tiene la palabra de Dios y cómo nuestra fe en esa palabra puede transformar nuestras vidas de manera profunda. Cuando crees en el poder de la palabra de Dios, te das cuenta de que no es necesario ver señales o milagros visibles para experimentar el poder de Dios. La fe en la palabra de Dios es suficiente para que Él obre en nuestras vidas de maneras sorprendentes. La fe no depende de lo que vemos, sino de lo que creemos. La historia del centurión nos enseña que la fe no se basa en lo que vemos, sino en lo que creemos que Dios puede hacer. El centurión no necesitaba que Jesús estuviera físicamente presente en el lugar donde se encontraba su siervo, ni que realizara un acto visible o impresionante para sanar. Él sabía que con solo una palabra, el poder de Jesús podía sanar a su siervo. Esto es un ejemplo claro de lo que significa tener fe en lo invisible, de creer que lo que Dios ha dicho puede hacerse realidad, incluso cuando no vemos señales externas de su intervención. En nuestra vida cotidiana, a menudo nos enfrentamos a situaciones en las que no vemos soluciones inmediatas. Nos encontramos con problemas de salud, dificultades económicas o situaciones familiares complicadas. Sin embargo, como el centurión, debemos aprender a confiar en el poder de la palabra de Dios. Sabemos que Él tiene el control de todo y que si nos aferramos a su palabra, Él obrará en nuestras vidas. La fe no se basa en la visibilidad de lo que está sucediendo, sino en la certeza de que Dios es fiel a sus promesas y que su palabra tiene poder. En Hebreos 11:1, la Escritura nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe no es algo que podamos tocar o ver en el sentido físico, pero es una confianza profunda en que lo que Dios ha prometido, Él lo cumplirá. Cuando confiamos en que la palabra de Dios es suficiente para transformar nuestras circunstancias, experimentamos el poder de esa palabra de maneras asombrosas. La humildad es clave en la oración. Otro aspecto significativo de la historia del centurión es su actitud de humildad. En Mateo 8:8, el centurión reconoce su indignidad y le dice a Jesús: «No soy digno de que entres bajo mi techo». Esta humildad es crucial, ya que nos enseña que no podemos acercarnos a Dios con presunción, sino con un corazón humilde que reconoce nuestra necesidad de su ayuda. El centurión sabía que no era digno de que Jesús viniera a su casa, pero confiaba plenamente en la autoridad de Jesús. Esta es una lección poderosa sobre cómo debemos acercarnos a Dios en oración, con humildad y reconocimiento de que, aunque no somos dignos por nuestros propios méritos, Dios es suficientemente grande y misericordioso para responder a nuestra fe. La humildad en la oración también implica reconocer que Dios sabe mejor que nosotros lo que necesitamos y que su voluntad es perfecta.
En lugar de exigirle a Dios que haga las cosas a nuestra manera, debemos someternos a su voluntad y confiar en que Él sabe lo que es mejor para nosotros. Al igual que el centurión, debemos ser capaces de decir: Señor, no soy digno, pero confío en tu autoridad y en tu poder para obrar en mi vida. Dios responde a la fe, no a nuestras obras. Una de las lecciones más profundas que podemos aprender de la historia del centurión es que Dios responde a la fe, no a nuestras obras. El centurión no era un hombre religioso del pueblo de Israel, ni tenía un conocimiento profundo de las Escrituras. Sin embargo, su fe en el poder de la palabra de Jesús fue tan grande que Jesús respondió a su solicitud de manera inmediata. Esto nos recuerda que Dios no está limitado por nuestra historia, nuestro estatus social o nuestras obras. Lo que le agrada a Dios es la fe genuina, esa confianza total en su poder y autoridad. En muchas ocasiones, las personas tienden a pensar que deben ganar el favor de Dios a través de buenas obras o actitudes religiosas. Si bien nuestras acciones son importantes, lo que realmente mueve el corazón de Dios es nuestra fe en Él. La salvación y las bendiciones de Dios no se ganan por méritos personales, sino por la fe en Jesucristo. Como dice en Efesios 2:8-9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El centurión no hizo nada para ganar la respuesta de Jesús, sino que simplemente creyó en el poder de su palabra. Este acto de fe fue suficiente para que Jesús sanara a su siervo. En momentos de duda, recuerda que Dios no necesita mover montañas para ayudarte. Solo necesita decir una palabra. A veces, cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles, podemos sentir que necesitamos señales claras o milagros visibles para que nuestra fe se active. Sin embargo, la historia del centurión nos recuerda que Dios no necesita realizar grandes proezas para ayudarnos. Él tiene el poder de cambiar nuestra situación con solo una palabra. A veces, lo único que necesitamos es confiar en que Él está en control y que su palabra es suficiente para obrar en nuestras vidas. Cuando nos encontramos en momentos de duda o desesperación, debemos recordar que la palabra de Dios tiene el poder de cambiar nuestras circunstancias. Solo necesitamos creer en su poder y confiar en su voluntad. Al igual que el centurión, debemos elevar nuestra oración con fe, confiando en que Dios tiene el poder para cambiar nuestras vidas con una sola palabra. Señor, solo di la palabra, y mi vida cambiará. La historia del centurión romano, en Mateo 8:5-13, es una lección profunda sobre el poder de la palabra de Dios y cómo nuestra fe en ella puede transformar nuestras vidas. La fe verdadera no depende de lo que vemos, sino de lo que creemos que Dios puede hacer. La humildad es clave en nuestra relación con Dios, y debemos acercarnos a Él con un corazón dispuesto a confiar en su autoridad. Dios responde a la fe genuina, no a nuestras obras. En los momentos de dificultad, recordemos que con solo una palabra, Dios puede cambiar nuestra situación. Que nuestra fe se base en la certeza de que, cuando creemos en el poder de la palabra de Dios, nada es imposible. Cuando el pecado nubla tu fe. El ser humano, en su caminar por la vida, se enfrenta a múltiples desafíos y tentaciones que, en ocasiones, lo desvían del camino de la rectitud. En medio de estos desafíos, el pecado se convierte en una piedra de tropiezo que puede oscurecer nuestra relación con Dios, nublando nuestra fe y afectando nuestra conciencia de su presencia. En las Escrituras encontramos a uno de los personajes más emblemáticos de la fe, el rey David, un hombre descrito como un hombre conforme al corazón de Dios. 1 Samuel 13:14.
Sin embargo, la vida de David, como la de todos nosotros, estuvo marcada por momentos de duda, fracaso y pecado, especialmente después de su pecado con Betsabé. Vemos a un David profundamente afectado por su transgresión, un hombre que, a pesar de su caída, buscó restaurar su relación con Dios a través del arrepentimiento genuino. Uno de los salmos más conmovedores que refleja este proceso de restauración es el Salmo 51, donde David, quebrantado por su pecado, eleva una oración a Dios pidiendo perdón y restauración. Este salmo no solo muestra la vulnerabilidad de un corazón arrepentido, sino también la inmensa misericordia de un Dios que perdona y restaura. En este contexto, al meditar sobre el Salmo 51, podemos aprender valiosas lecciones que nos ayudarán a lidiar con los momentos en los que el pecado nubla nuestra fe. David, el hombre conforme al corazón de Dios. A lo largo de la historia bíblica, David es conocido como un hombre conforme al corazón de Dios. Aunque fue un líder destacado y un hombre valiente, también fue un hombre que cometió graves errores. El pecado con Betsabé, que implicó adulterio y el asesinato del esposo de ella, Urías, fue uno de los momentos más oscuros de su vida. Sin embargo, David no se quedó en la condena ni en el sentimiento de culpa permanente. Reconoció su pecado y buscó el perdón de Dios. La narrativa de su vida nos muestra que, a pesar de sus fracasos, David siempre regresaba a Dios con un corazón arrepentido. En el Salmo 51 encontramos la oración de un hombre que entiende que su pecado ha tenido consecuencias no solo en su vida personal, sino también en su relación con Dios. David, al igual que muchos de nosotros, experimentó momentos en los que la culpa y el peso del pecado lo separaron de la cercanía con Dios. Sin embargo, la oración que elevó en este salmo refleja su deseo de restaurar esa relación y recuperar la fe que había sido nublada por su transgresión. El poder de la oración en el proceso de restauración. David inicia su oración diciendo: «Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones». Salmo 51:1. Este primer versículo es una muestra clara de la humildad y la sinceridad con las que David se presenta ante Dios. Él no trata de justificar sus acciones ni de culpar a las circunstancias. En lugar de eso, reconoce su pecado y clama a Dios por misericordia. La oración de David nos enseña una valiosa lección. La oración es el puente que nos lleva de vuelta a Dios. Aunque el pecado nos separa de Él, la oración sincera es el medio a través del cual podemos restablecer la conexión perdida. David no se aleja de Dios por su pecado. Por el contrario, se acerca a Él con un corazón contrito, confiando en que la misericordia divina puede restaurar lo que se ha perdido. Cuando el pecado nubla nuestra fe, a menudo nos encontramos atrapados en un ciclo de autorrecriminación y desesperanza. Sin embargo, la oración nos ofrece una salida. No es una oración de autojustificación, sino una oración de arrepentimiento y súplica por la gracia de Dios. Al igual que David, debemos acercarnos a Dios con sinceridad, pidiendo perdón y creyendo firmemente en su capacidad para restaurarnos, reconociendo nuestra necesidad de Dios. Una de las lecciones más importantes que podemos aprender de David es la necesidad de reconocer nuestra dependencia total de Dios. En el Salmo 51, David no solo pide perdón, sino que también clama por una limpieza profunda de su alma. Él dice: «Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado». Salmo 51:2. Aquí vemos una expresión clara de la conciencia que David tiene de la gravedad de su pecado y de su incapacidad para limpiarse por sí mismo.
David entiende que su pecado no es solo un acto aislado, sino una corrupción profunda de su ser interior, algo que solo la gracia de Dios puede purificar. Este reconocimiento de la necesidad de Dios es fundamental para la restauración de la fe. Cuando el pecado nubla nuestra visión de Dios, es fácil caer en la trampa del orgullo, pensando que podemos resolver las cosas por nuestra cuenta. Sin embargo, al igual que David, debemos darnos cuenta de que nuestra capacidad para restaurar nuestra relación con Dios depende completamente de su gracia. Al humillarnos ante Él y reconocer nuestra incapacidad para sanar nuestros corazones, por nosotros mismos, abrimos la puerta a la sanidad y la restauración. Un corazón quebrantado ante Dios. David también reconoce que lo que Dios busca no es sacrificio ni rituales vacíos, sino un corazón quebrantado y humillado. En el versículo 17 del Salmo 51, David dice: «Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios». Este versículo nos recuerda que, en medio de nuestro pecado, lo que Dios valora más no es el cumplimiento externo de rituales o buenas obras, sino un corazón genuinamente arrepentido y dispuesto a someterse a su voluntad. Cuando el pecado nubla nuestra fe, es fácil caer en la tentación de intentar comprar el perdón de Dios mediante nuestras propias obras o méritos. Sin embargo, Dios no quiere sacrificios vacíos. Él quiere que nos acerquemos a Él con un corazón quebrantado, reconociendo nuestra necesidad de su misericordia y gracia. Un corazón contrito es el medio a través del cual podemos experimentar la restauración que tanto necesitamos. La verdadera fe se fortalece cuando nos humillamos delante de Dios, no para pedirle que nos salve de las consecuencias de nuestro pecado, sino para pedirle que transforme nuestro corazón. La promesa de restauración y renovación. Una de las grandes lecciones del Salmo 51 es la promesa de que Dios restaurará y renovará al que se acerca a Él con fe y arrepentimiento. David, después de su arrepentimiento, expresa su deseo de ser restaurado a la comunión plena con Dios. «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí». Salmo 51, 10. Esta petición refleja el anhelo de David de ser completamente renovado por la gracia divina. David no solo pide perdón, sino también una transformación interna que lo capacite para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Cuando el pecado nubla nuestra fe, debemos recordar que Dios es un Dios de segundas oportunidades. No importa cuán lejos hayamos caído, su misericordia está siempre disponible para restaurarnos. Dios no solo perdona, sino que también renueva. Él tiene el poder de crear en nosotros un corazón limpio y un espíritu recto, restaurando nuestra fe y nuestra relación con Él. El ejemplo de David. Si alguna vez te sientes alejado de Dios debido al pecado o la culpa, el ejemplo de David es una luz de esperanza. Al igual que David, podemos acercarnos a Dios con humildad, sinceridad y arrepentimiento. La oración de arrepentimiento y fe es el camino de regreso a la restauración, y la gracia de Dios nunca nos abandona, incluso cuando nuestra fe parece nublada por el pecado. Como David, debemos confiar en que Dios perdona y restaura, no por nuestros méritos, sino por su infinita misericordia. En momentos de duda y oscuridad, podemos elevar una oración sincera, confiando en que Dios nos escuchará y nos devolverá la paz, la esperanza y la fe que necesitamos para seguir adelante. La restauración está al alcance de todos aquellos que se acercan a Dios con un corazón contrito y humillado. Que, como David, podamos siempre encontrar en Dios el perdón y la renovación que nuestro corazón necesita.
Cuando la fe es puesta a prueba, la historia de Daniel en el foso de los leones, narrada en el capítulo 6 del libro de Daniel, es un relato que nos invita a reflexionar profundamente sobre el papel que juega la fe en nuestra vida, especialmente en tiempos de dificultades. En este episodio, Daniel es desafiado de una manera tremenda. A pesar de las adversidades, él demuestra un compromiso inquebrantable con Dios. Un ejemplo claro de cómo la fe puede sostenernos cuando todo parece estar en nuestra contra. Esta historia no solo nos muestra la integridad de Daniel, sino que también nos enseña lecciones valiosas sobre cómo debemos vivir nuestra fe, particularmente cuando enfrentamos pruebas y persecuciones. El contexto de la prueba de Daniel. Para comprender la magnitud de lo que sucedió, es importante considerar el contexto histórico y político en el que se desarrolló este evento. Daniel vivía en Babilonia, una nación que había conquistado Israel. Había sido llevado cautivo a una tierra extraña, pero a pesar de las dificultades, Daniel nunca perdió su fe ni su devoción a Dios. A lo largo de los años, había servido a varios reyes de Babilonia y había demostrado ser un hombre sabio y fiel, a quien se le confiaban importantes responsabilidades. Sin embargo, la situación cambió cuando el rey Darío decidió poner a Daniel en una posición de liderazgo. Esto generó celos y envidia entre los otros funcionarios del reino, quienes buscaron una manera de deshacerse de él. Al no poder encontrar ninguna falta en su vida o trabajo, idearon un plan en el que manipularon al rey para que firmara un decreto que prohibía orar a cualquier dios o ser humano, excepto al rey, por un período de 30 días. Esta ley estaba dirigida específicamente a Daniel, pues sabían que él, como hombre de fe, continuaría orando a su Dios sin importar las consecuencias. La fe inquebrantable de Daniel. A pesar de la presión, Daniel no vaciló. Sabía que orar 3 veces al día era parte integral de su vida espiritual, y no estaba dispuesto a abandonar esa práctica, incluso si ello significaba enfrentarse a la muerte. En el versículo 10 del capítulo 6 se nos dice que, al enterarse de que el decreto había sido firmado, Daniel entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que estaban hacia Jerusalén, se arrodilló 3 veces al día y oró y alabó delante de su Dios como lo solía hacer antes. Este acto de Daniel nos enseña que la oración constante es una de las claves para mantenernos firmes en la fe. La vida de oración no es algo que comienza cuando llega la prueba, sino que es un hábito que se desarrolla a lo largo del tiempo. Daniel ya tenía una relación íntima con Dios antes de que llegara la crisis, lo cual le permitió mantenerse firme y confiado en medio de la adversidad. Al igual que Daniel, nosotros también debemos aprender a cultivar una vida de oración constante, una vida en la que la devoción a Dios sea una parte fundamental de nuestro día a día. No podemos esperar a que lleguen los momentos difíciles para comenzar a orar. Debemos desarrollar nuestra relación con Dios cuando las cosas van bien, para que cuando llegue la tormenta podamos mantener nuestra fe firme y nuestra paz interior intacta. La fe en medio de la adversidad. Cuando Daniel fue arrestado y llevado ante el rey Darío, este último se sintió angustiado, pues había sido manipulado para firmar el decreto que llevaba a Daniel al foso de los leones. A pesar de ser un hombre de poder, el rey no podía revertir la ley que había promulgado. Sin embargo, antes de que Daniel fuera arrojado al foso, el rey le expresó su esperanza de que su Dios lo librara de la situación. En Daniel 6:16 se lee: el rey dijo a Daniel: tu Dios, a quien tú sirves continuamente, Él te libre. Este momento refleja la confianza que el rey Darío tenía en el poder de Dios, pero también nos muestra la esencia de la fe de Daniel.
Él no sabía si sobreviviría o no, pero confiaba plenamente en que Dios lo protegería, incluso si eso significaba pasar por la muerte. Su fe no estaba basada en una certeza humana o en la ausencia de problemas, sino en la convicción de que Dios tenía el control, sin importar las circunstancias. En nuestra vida, muchas veces nos enfrentamos a situaciones inciertas en las que no sabemos qué depara el futuro. A veces la fe no significa tener todas las respuestas, sino confiar en que Dios está con nosotros, incluso cuando no entendemos por qué suceden las cosas. La fe no elimina los problemas, pero sí nos da la paz y la confianza de saber que Dios está con nosotros en medio de ellos. El milagro en el foso de los leones. Después de que Daniel fue arrojado al foso de los leones, el rey Darío pasó una noche en vela, angustiado por el destino de Daniel. Al amanecer, se apresuró a llegar al foso y, para su sorpresa, encontró a Daniel vivo y sin daño alguno. Daniel le explicó que Dios había enviado a su ángel para cerrar la boca de los leones, protegiéndolo de su ataque. En Daniel 6:22, él declara: Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Este milagro fue un testimonio de la fidelidad de Dios hacia aquellos que le sirven con integridad y obediencia. Dios honra a aquellos que se mantienen firmes en la fe, incluso cuando enfrentan pruebas difíciles. Al final, Daniel fue liberado, y su fe se convirtió en un testimonio poderoso que inspiró a muchos. Cuando enfrentamos dificultades, podemos estar seguros de que, si mantenemos nuestra fe en Dios y seguimos fieles a Él obrará a nuestro favor de maneras que quizás no podamos comprender de inmediato. Como le pasó a Daniel, Dios puede intervenir de manera milagrosa, y su protección y provisión llegarán en el momento justo. Lecciones que podemos aprender de Daniel. De la historia de Daniel en el foso de los leones, podemos aprender 3 lecciones fundamentales que nos ayudarán a fortalecer nuestra fe en tiempos de prueba. 1. La oración constante nos mantiene firmes en la fe. Daniel ya tenía una vida de oración establecida antes de la crisis. La oración diaria nos conecta con Dios y nos da la fortaleza necesaria para enfrentar cualquier desafío que surja. 2. La fe no elimina los problemas, pero nos da paz en medio de ellos. Daniel no sabía si viviría o moriría, pero confió en que Dios estaba en control. La fe no promete que no enfrentaremos dificultades, pero sí nos da la paz de saber que Dios está con nosotros en cada paso del camino. 3. Dios honra a aquellos que se mantienen fieles. Al final, Dios liberó a Daniel del foso de los leones. La fidelidad a Dios no pasa desapercibida, y Él recompensa a aquellos que confían en Él, incluso en los momentos más oscuros. Mantén tu fe firme en medio de la prueba. En momentos de prueba, cuando nos sentimos rodeados por dificultades y amenazas, debemos recordar el ejemplo de Daniel. Mantén una vida de oración constante, confía en que Dios está con nosotros, y sé fiel a Él, incluso cuando todo parezca perdido. La fe que se prueba es una fe que se fortalece, y en medio de cualquier dificultad, podemos estar seguros de que Dios es más grande que cualquier amenaza que enfrentemos. Cuando necesitas fortaleza espiritual, en los momentos de lucha, duda o incertidumbre, es natural que las personas busquen fuerza y consuelo en diferentes aspectos de sus vidas. Para los creyentes, la fortaleza espiritual se convierte en un refugio esencial, un ancla que los sostiene en medio de la tormenta. La Biblia, en particular en Efesios 3:14-21, ofrece un modelo poderoso para aquellos que buscan un fortalecimiento espiritual en tiempos de debilidad.
El apóstol Pablo, quien enfrentó pruebas personales y dificultades significativas, presenta una oración que no solo es una guía para su propia vida, sino también una invitación a que todos los cristianos pidan la fortaleza divina en su ser interior. La oración de Pablo, un modelo para fortalecer la fe. En Efesios 3, 14, 21, Pablo ora por los creyentes de Éfeso, pidiendo que sean fortalecidos con poder en su ser interior por el Espíritu Santo. La oración que Pablo comparte en este pasaje es profunda y está cargada de significado, porque revela mucho sobre la naturaleza de la fortaleza espiritual y cómo podemos acceder a ella. Es interesante notar que la oración comienza con una declaración muy poderosa. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 3:14. El hecho de que Pablo se arrodille en oración muestra su humildad y su profunda dependencia de Dios. El pasaje completo se desarrolla con una petición maravillosa: que Él os conceda, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Efesios 3:16. Este versículo revela una de las verdades más esenciales para los creyentes. La fortaleza espiritual proviene de Dios, no de nuestros propios esfuerzos. La oración no solo se trata de pedir algo en el plano físico o material, sino de buscar la fortaleza espiritual que solo puede ser proporcionada por el Espíritu Santo. En este contexto, el hombre interior hace referencia a la parte más profunda de nosotros mismos, el ser espiritual que está unido a Dios. La fortaleza que se menciona no es una fuerza física, sino un poder espiritual que nos sostiene y nos capacita para seguir adelante, incluso cuando enfrentamos momentos de debilidad. 1. La oración como herramienta para fortalecer a otros. Una de las lecciones más valiosas de esta oración de Pablo es la importancia de orar por los demás. En lugar de enfocarse únicamente en sus propias necesidades, Pablo intercede por los creyentes de Éfeso. Esto nos enseña que la oración no solo es una herramienta para nuestro propio bienestar espiritual, sino que puede ser un medio poderoso para fortalecer a otros. En un mundo donde las luchas y dificultades son comunes, orar por otros se convierte en una manera efectiva de extender el amor de Dios hacia los demás. Al orar por fortaleza espiritual, no solo estamos pidiendo que nosotros mismos recibamos poder, sino que también estamos intercediendo para que otros encuentren la ayuda que necesitan. En momentos de debilidad, a veces las personas pueden sentirse solas en su lucha espiritual. Sin embargo, saber que otros oran por su fortaleza puede ser una fuente de consuelo y aliento. Pablo, al orar por los creyentes de Éfeso, demuestra la importancia de una comunidad de fe que se apoya mutuamente a través de la intercesión. Como cristianos, todos estamos llamados a ser un apoyo espiritual para los demás, y la oración es una de las maneras más efectivas de fortalecer a quienes nos rodean. Y 2. La fe se alimenta del Espíritu Santo. Otra verdad poderosa que se extrae de la oración de Pablo es que la fe se alimenta del Espíritu Santo. La oración expresa el deseo de que los creyentes sean fortalecidos con poder en el hombre interior, por su Espíritu. Efesios 3:16. Esto subraya una realidad espiritual fundamental. La fortaleza y el poder que necesitamos en momentos de debilidad no provienen de nosotros mismos, sino del Espíritu Santo. Cuando estamos pasando por pruebas o situaciones difíciles, es fácil sentirnos débiles o incapaces de seguir adelante. Pero la verdad que nos enseña este pasaje es que la fortaleza no está limitada a nuestra propia capacidad, sino que está anclada en el poder de Dios a través del Espíritu Santo. El Espíritu nos capacita para enfrentar las dificultades con valentía,
nos da sabiduría para tomar decisiones sabias y nos permite perseverar en medio de la adversidad. En nuestra vida diaria, a veces podemos intentar lidiar con nuestras luchas espirituales, con nuestras propias fuerzas. Sin embargo, la Escritura nos recuerda que la verdadera fortaleza solo viene de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Al permitir que el Espíritu fortalezca nuestro ser interior, podemos experimentar un crecimiento espiritual profundo que va más allá de lo que podríamos lograr por nuestra cuenta. 3. El poder ilimitado de Dios. Un aspecto crucial de la oración de Pablo es su recordatorio de que Dios puede hacer mucho más de lo que pedimos o entendemos. Después de pedir por la fortaleza espiritual de los creyentes, Pablo termina su oración con estas palabras: aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Efesios 3:20. Este versículo es un recordatorio de que el poder de Dios es ilimitado. Cuando pedimos fortaleza espiritual, no estamos limitados por nuestras propias expectativas o comprensión de lo que es posible. Dios es capaz de hacer mucho más de lo que podemos imaginar. La afirmación de Pablo subraya la importancia de confiar en que Dios tiene un poder sobrenatural para transformar nuestras vidas. Incluso cuando las situaciones parecen imposibles o cuando nuestra fe se ve amenazada por las pruebas, podemos estar seguros de que el poder de Dios está a nuestra disposición. Al buscar fortaleza espiritual, no debemos limitarnos a lo que creemos que es posible, sino que debemos confiar en que Dios tiene la capacidad de hacer mucho más. Es fácil caer en la trampa de pensar que nuestras dificultades son demasiado grandes para ser superadas, o que nuestras debilidades espirituales son demasiado profundas para ser sanadas. Pero el recordatorio de Pablo es claro: Dios es capaz de hacer mucho más de lo que pedimos, entendemos o imaginamos. ¿Cómo aplicar la oración de Pablo en nuestras vidas? Si te sientes débil en tu fe, la oración de Pablo es un modelo excelente a seguir. Puedes usar sus palabras como un guía para pedir que Dios te fortalezca con su espíritu, que te dé poder en tu ser interior y que te ayude a comprender la grandeza de su amor y su poder. En momentos de lucha, esta oración puede convertirse en una fuente de fortaleza. Recuerda que la fe no depende de tus fuerzas, sino del poder de Dios que obra en ti. A lo largo de la vida cristiana, todos enfrentamos desafíos que ponen a prueba nuestra fe. En esos momentos, la oración no solo es una respuesta a nuestras necesidades, sino una invitación a abrirnos a la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Podemos pedir con confianza que Dios nos fortalezca y nos capacite para seguir adelante, sabiendo que su poder es ilimitado y que siempre está dispuesto a ayudarnos. Al mismo tiempo, no olvidemos que la oración por los demás también es crucial. Así como Pablo oró por los creyentes de Éfeso, nosotros también debemos interceder por aquellos que nos rodean. La fortaleza espiritual no solo es una experiencia individual, sino un proceso comunitario en el que los miembros del cuerpo de Cristo se apoyan mutuamente. La fortaleza espiritual es esencial en la vida cristiana, y la oración de Pablo, en Efesios 3, 14, 21, ofrece un modelo poderoso de cómo podemos buscar la ayuda de Dios en momentos de debilidad. Al recordar que la fe no depende de nuestras fuerzas, sino del poder de Dios que actúa en nosotros, podemos enfrentar las pruebas de la vida con esperanza y valentía. Además, al orar no solo por nosotros mismos, sino también por los demás, nos unimos en una comunidad de fe que se fortalece mutuamente en el amor y el poder de Dios. En todo momento debemos confiar en que el poder de Dios es mucho más grande de lo que imaginamos y que Él es capaz de hacer mucho más
de lo que pedimos o entendemos. Cuando necesitas un nuevo comienzo, la vida es un camino lleno de momentos de transición, de cambios que, aunque desafiantes, ofrecen nuevas oportunidades para crecer y prosperar. Todos en algún momento nos hemos encontrado en la encrucijada de la vida, donde necesitamos algo nuevo, algo que nos impulse hacia adelante y nos permita dejar atrás lo que ya no nos sirve. Un nuevo comienzo puede ser el renacer que tanto necesitamos para continuar con esperanza y fe. Este concepto se refleja poderosamente en las Escrituras, en la figura de Jabes, un hombre cuya historia corta pero significativa nos enseña cómo podemos pedirle a Dios un nuevo comienzo. La historia de Jabes aparece en 1 Crónicas 4:10, y aunque es breve, contiene una de las oraciones más poderosas y significativas de la Biblia. La oración de Jabes es la siguiente: «Oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras de mal, para que no me dañe». Esta oración, aparentemente sencilla, contiene grandes lecciones sobre lo que significa pedirle a Dios un nuevo comienzo y lo que Él puede hacer cuando nos acercamos a Él con fe y valentía. En esta reflexión nos adentraremos en lo que podemos aprender de Jabes y cómo su ejemplo puede guiarnos cuando sentimos que necesitamos un nuevo comienzo en nuestra vida. 1. La oración audaz mueve el corazón de Dios. Jabes no se conformó con su situación. Aunque su vida estaba marcada por el dolor y la vergüenza debido al significado de su nombre, que significa dolor, él no dejó que eso definiera su futuro. En lugar de resignarse a su destino, Jabes elevó una oración audaz, pidiendo bendición, expansión y protección. Esta oración revela algo muy importante. La audacia en nuestras peticiones a Dios mueve su corazón. Muchas veces, en nuestra vida de fe, podemos caer en la trampa de orar de manera rutinaria o conformista, pidiendo solo lo mínimo o lo que creemos que es suficiente. Sin embargo, Jabes nos enseña que podemos ser audaces y valientes al acercarnos a Dios, pidiendo más de lo que pensamos que es posible. Jabes no pidió simplemente para sobrevivir o mantenerse a flote. Él pidió para prosperar, para que su vida fuera transformada y protegida de cualquier mal. Su fe y confianza en el poder de Dios no tenían límites. Es importante recordar que la audacia no es sinónimo de arrogancia. La audacia de Jabes no estaba basada en una presunción arrogante, sino en una profunda fe en la capacidad de Dios para hacer lo imposible. Este tipo de oración audaz refleja una postura de humildad y reconocimiento de que sin Dios nada es posible, pero con Él todo lo es. Dios se complace cuando, con fe, nos acercamos a Él con grandes expectativas, creyendo que Él puede hacer cosas asombrosas en nuestras vidas. 2. Dios quiere bendecirte y protegerte. Otra lección poderosa que podemos aprender de la oración de Jabes es que Dios desea bendecirnos y protegernos. La petición de Jabes en su oración no solo se limita a un deseo de expansión material o territorial, sino que también pide que la mano de Dios esté con él y que lo proteja del mal. Este deseo profundo de ser protegido de todo mal es una manifestación de la confianza que Jabes tenía en que Dios no solo es un proveedor, sino también un protector. Muchas veces, cuando pensamos en un nuevo comienzo, lo asociamos principalmente con el deseo de prosperar, de alcanzar nuevas metas y horizontes. Si bien es cierto que pedirle a Dios por bendición es valioso, también es fundamental entender que la verdadera bendición no solo tiene que ver con lo material, sino con la protección, la paz y la estabilidad que Dios puede darnos en medio de las dificultades.
Jabes entendió que, sin la protección divina, incluso el mayor de los logros podría ser inútil. Por eso, su oración incluye un ruego por la mano de Dios en su vida y la liberación de cualquier mal. El amor de Dios por sus hijos es incondicional y su deseo es que vivamos una vida plena. Sin embargo, para vivir esa vida plena, necesitamos de su protección y bendición. Dios no es un Dios que se limita a observar, sino que se involucra activamente en nuestras vidas, guiándonos, protegiéndonos y expandiendo nuestras oportunidades. Esto es lo que Jabes comprendió cuando pidió que su territorio fuera ensanchado y que su vida fuera preservada del mal. Él creía que Dios quería lo mejor para él, y eso lo llevó a orar con fe y valentía. 3. La fe se demuestra cuando confiamos en que Dios puede cambiar nuestra historia. Uno de los aspectos más sorprendentes de la oración de Jabes es su capacidad de creer que su vida podía ser diferente, que su historia podría cambiar. Jabes no solo pidió por bendición, sino que tuvo la valentía de pedir que su vida fuera transformada. Al hacerlo, Jabes estaba demostrando una fe radical en la capacidad de Dios para cambiar su historia, para liberarlo del dolor y la vergüenza de su nombre, y para darle un futuro lleno de esperanza. La fe no es solo creer en lo que Dios puede hacer, sino también en confiar en que Él puede cambiar cualquier situación que enfrentemos. A veces, lo que necesitamos para un nuevo comienzo es no solo orar por bendición, sino también creer que Dios puede borrar nuestro pasado, nuestras heridas y nuestras limitaciones, dándonos una nueva identidad en Él. La historia de Jabes nos enseña que el poder de Dios no tiene límites, y cuando confiamos en su capacidad de hacer cosas grandes, podemos esperar milagros y transformaciones. Dios no solo tiene la capacidad de cambiar nuestra historia, sino que también tiene el deseo de hacerlo. Cuando oramos con fe, estamos invitando a Dios a actuar de manera sobrenatural en nuestras vidas. Jabes, a través de su oración, demostró que creía en un Dios que podía hacer mucho más de lo que imaginaba. Y esa fe fue lo que permitió que su vida fuera completamente transformada. 4. La importancia de un nuevo comienzo. Cuando nos encontramos en momentos de dificultad o transición, podemos sentir que ya hemos llegado al límite de nuestras posibilidades. A veces, la vida nos golpea de manera tan dura que creemos que no hay forma de salir de ese ciclo. Sin embargo, lo que la historia de Jabes nos recuerda es que siempre hay oportunidad para un nuevo comienzo, sin importar lo que hayamos vivido en el pasado. Un nuevo comienzo no significa necesariamente cambiar de lugar o de entorno. Más bien, tiene que ver con un cambio en nuestra perspectiva y nuestra relación con Dios. Cuando elevamos una oración audaz, pidiéndole a Dios que nos bendiga, expanda nuestra vida y nos proteja, estamos invitando a Dios a ser el arquitecto de nuestro futuro. Y lo que es aún más importante, estamos declarando que confiamos en su capacidad para hacer de nosotros nuevas criaturas, capaces de vivir con propósito y esperanza. Cuando necesitamos un nuevo comienzo, podemos seguir el ejemplo de Jabes, quien oró audazmente y con fe. Su oración nos enseña a no conformarnos con las limitaciones de nuestras circunstancias, sino a creer que Dios puede hacer grandes cosas en nuestras vidas. Jabes nos muestra que Dios no solo quiere bendecirnos, sino también protegernos y guiarnos hacia un futuro lleno de esperanza y propósito. Si hoy sientes que tu vida necesita un nuevo comienzo, no dudes en elevar una oración audaz a Dios. Pídele que bendiga tu vida, que ensanche tu territorio y que te proteja de todo mal. Cree que Dios puede cambiar tu historia y ten la certeza de que Él escuchará tu oración y te concederá lo que pides.
Un nuevo comienzo está a tu alcance cuando te atreves a confiar plenamente en Él. Felicidades por haber llegado hasta aquí. Has demostrado un compromiso significativo al continuar. Viendo este video hasta su final, no todos logran hacerlo, ya que a menudo las distracciones, el cansancio o simplemente la falta de motivación nos alejan de completar lo que comenzamos. Sin embargo, tú lo has logrado, y eso refleja algo más profundo en tu interior. Muestra que tu fe es real, que no te has dejado desviar por el ruido del mundo ni por los obstáculos que la vida presenta. En lugar de ceder, has elegido continuar. Y esa es una señal clara de que estás dispuesto a profundizar en tu relación con Dios. Este tipo de decisiones no son casuales. La persistencia que has mostrado al llegar hasta este punto indica que estás buscando más de lo que Dios tiene para ti. La fe, como sabemos, no es solo una creencia abstracta, sino una relación activa con Dios. Es un compromiso que va más allá de las palabras y se refleja en nuestras acciones y decisiones cotidianas. Y hoy, al decidir quedarte hasta el final, has dado un paso más hacia ese compromiso. Es una forma de decirle a Dios que deseas conocerlo más, entender su voluntad para tu vida y crecer espiritualmente. Antes de despedirnos, quiero pedirte algo que, aunque parece sencillo, tiene un gran poder. Comenta, mi fe está en Cristo, en la sección de comentarios. Al hacerlo, estás no solo dejando una huella de tu compromiso personal con Dios, sino también ofreciendo una inspiración para otros que tal vez aún no han alcanzado ese nivel de convicción o que necesitan un pequeño empujón para seguir adelante en su caminar cristiano. Cada comentario es una afirmación pública de nuestra fe, y al compartir esa afirmación no solo te fortaleces a ti mismo, sino que también ayudas a otros a sentirse menos solos en su viaje espiritual. Es una manera de decir al mundo que, pase lo que pase, tu fe permanece firme en Cristo. Este acto de dejar un comentario es más que solo una expresión. Es un recordatorio de que estamos conectados en una comunidad de creyentes, todos luchando por mantenernos firmes en nuestra fe. Es también una forma de dar testimonio de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Recuerda que la fe es algo que se fortalece cuando es compartida. Al compartir tu fe con otros, estás participando activamente en la expansión del reino de Dios, al mismo tiempo que te fortaleces espiritualmente. Además de comentar, no olvides darle like al video y suscribirte al canal. Este gesto, aunque parece un simple clic, tiene un impacto mucho más grande de lo que podrías imaginar. Cuando le das like al video, no solo estás reconociendo el valor del contenido que acabas de ver, sino que estás ayudando a que más personas lo encuentren. La visibilidad de los videos en plataformas como YouTube depende en gran medida de las interacciones de los espectadores, y tu like es una forma directa de contribuir a que más personas puedan acceder a este mensaje. Al igual que con el comentario, el like no es solo un acto superficial. Es una forma de decirle a la plataforma y al mundo que este mensaje tiene un valor, que es relevante y necesario para la vida de las personas. Suscribirse al canal es otro paso clave. Tu suscripción no es solo un clic, es una declaración de que quieres ser parte de una comunidad activa, que está comprometida con el crecimiento espiritual y con la búsqueda de la verdad a través de la palabra de Dios. No se trata solo de recibir contenido, sino de unirte a un movimiento, de ser parte de algo más grande que tú mismo. Cada nueva suscripción es una manifestación de que más personas están buscando la verdad, más personas están dispuestas a vivir según los principios de Dios, y más personas están abiertas a recibir su palabra. Es una declaración pública de que quieres estar más cerca de Él y de que estás dispuesto a crecer en tu fe.
Al suscribirte, no solo estarás recibiendo más enseñanzas, sino que también estarás apoyando a un ministerio que tiene el propósito de llevar el mensaje de Cristo a lugares donde la fe aún no ha llegado o donde se necesita un recordatorio de su amor. La palabra de Dios tiene poder, y cuando colaboramos para compartirla, estamos haciendo que esa luz brille en los rincones más oscuros del mundo. Así que, si aún no estás suscrito, te pregunto sinceramente, ¿qué estás esperando? No dejes pasar la oportunidad de ser parte de esta comunidad. Al hacerlo, estarás contribuyendo a un movimiento de fe, esperanza y transformación que trasciende las fronteras y llega a muchas más personas de las que podemos imaginar. Es probable que, en el transcurso de tu vida, hayas experimentado momentos de incertidumbre, dudas o luchas, pero hoy, al llegar hasta este punto, estás demostrando que aunque las dificultades existan, tienes un ancla en Cristo. No importa cuán turbulento sea el mar, Él es la roca firme sobre la que podemos edificar nuestra vida. Y este canal, estos videos y esta comunidad están aquí para apoyarte en ese viaje. Finalmente, quiero animarte a que no te apresures a cerrar el video una vez que termine. A veces, cuando finalizamos algo, nuestra mente tiende a saltar a la siguiente tarea o preocupación. Pero en este caso, quiero invitarte a que permanezcas en silencio unos minutos después de que el video termine. Deja que la música de fondo te envuelva. Tómate un tiempo para reflexionar sobre lo que has aprendido y, más importante aún, dedica ese momento para alabar y agradecer a Dios por lo que ha hecho en tu vida. Este pequeño acto de quietud puede ser un espacio poderoso para permitir que Dios hable a tu corazón. No apresures ese momento. Haz un espacio para escuchar a Dios en silencio y paz. Este es un momento para reconocer que aunque el video haya llegado a su fin, tu relación con Dios sigue en continuo crecimiento. Tu jornada de fe no termina cuando apagas la pantalla, sino que sigue en el día a día, en cada paso que das con Él. Gracias por ser parte de esta comunidad. Tu fe es importante y en conjunto estamos construyendo un movimiento que glorifica a Dios. Tu compromiso, tu perseverancia y tu disposición para crecer son un testimonio de su fidelidad y de su amor inquebrantable. Nos vemos en el próximo video y que Dios te bendiga en cada paso de tu camino.